El día de hoy, hermanos, yo quisiera que revisáramos un poco acerca de la obligación que tenemos, la responsabilidad que nos corresponde de compartir el evangelio. Hace dos reuniones, hace dos viernes en la reunión de varones, nuestro hermano Emilio nos compartió este versículo, Ezequiel 22:30, y dice, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esta es la traducción Reina Valera 60. En la traducción Biblia de las Américas dice, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. En el primero, la palabra vallado, pues no la dominamos, no la conocemos bien. Pero sí, hacer vallado es poner una cerca de protección. En los campos ejidales, hermanos, en las personas que viven en el campo, hay límites. Hay algunos lugares, como allá en el estado de Zacatecas, donde vivíamos nosotros, donde los límites entre un municipio y otro, entre un ejido y otro, se hace con cercas de piedra. Entonces, el límite está marcado perfectamente entre uno y otro. Hay algunos otros que están limitados por un río. Bueno, como aquí, por el lecho del río Nazas. Pero sí, cuando dice aquí, busqué alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. En la versión lenguaje actual dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Por último, en esta otra versión, dice, he buscado entre ellos uno solo que construyese un muro y que en defensa del país se mantuviese en la brecha frente a mí para evitar que yo los destruyera, pero no he encontrado a nadie. Me parece que no hice bien mis notas en cuanto a las versiones. Me parece que la del lenguaje actual es la última. He buscado entre ellos uno solo que construyese un muro y que en defensa del país se mantuviese en la brecha frente a mí para evitar que yo lo destruyera, pero no he encontrado a nadie. Si ustedes ven, hermanos, en estas cuatro traducciones, dice, busqué quién hiciera vallado y no lo hallé. Busqué quién levantara un muro y no lo hallé. Busqué a alguien que los defienda y no encontré a nadie. En el último dice, cuando menos dice, entre ellos uno solo que construyese muro y que en defensa del país se mantuviese en la brecha frente a mí para evitar que yo lo destruyera, pero no he encontrado a nadie. Quisiera que revisáramos un poco más el contexto, hermanos. Y vamos a ver, ahí mismo en Ezequiel 22, casi desde el principio, hermano, está tan explícito esto sobre la ciudad de Jerusalén. De tal manera que cuando nuestro hermano Raúl pidió el himno Jerusalén la hermosa, que dice, Jerusalén la hermosa, tú que has matado cuantos te ha enviado mi Padre Dios.
Dios los enviaba a los profetas para reconvenir al pueblo, para que se volvieran al Dios viviente, y en lugar de escucharlo, a muchos de ellos los mataron. Y cuando el Señor Jesús, durante su ministerio, un día hizo su lamento sobre Jerusalén, cuando desde el monte la observaba y decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? Este versículo de Ezequiel 22:30, hermanos, se refiere también a la ciudad de Jerusalén. Cuando dice: busqué a alguien que hiciera vallado y que se interpusiera en el camino entre ellos y yo para que yo no los destruyera. Era otra ocasión en que el pueblo de Israel, estando en Jerusalén, se olvidaba de su Dios, y Dios entonces determinaba destruirlos, y Dios buscaba a alguien que se pusiera enfrente para defenderlos, como decía una de las versiones. En otra, para que rogara por ellos, y en la otra, para que hiciera vallado, para que pusiera un cerco, para que hubiera algo entre ellos y yo, para que no fueran destruidos. Pero miren, en los primeros versículos está muy explícito también, pero aquí en Ezequiel 22, del 23 al 29, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, di a ella, a Jerusalén, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Esta era la condición, hermanos, de los habitantes de Jerusalén. El pueblo se había desviado a la idolatría y a no cumplir las leyes de Dios. Dice: y mataban, aumentaban el número de viudas, se robaban haciendas. Y dice que los sacerdotes violaron la ley de Dios, contaminaron los santuarios, no hacían diferencia entre lo santo y lo profano, no distinguían entre lo inmundo y lo limpio, no respetaron los días de reposo y mentían a su pueblo, diciéndole: Jehová me ha dado mensaje, dice, y Jehová no ha hablado. Ellos decían: así ha dicho Jehová, pero dice en el versículo 28, y Jehová no había hablado. Daban mensaje como si Dios se los hubiera dado, y era mensaje mentiroso. Dios no les había hablado a esos profetas. Y por eso, por todo esto que vemos aquí, hermanos, Dios determinó destruir a los habitantes de Jerusalén. Y entonces, por eso, cuando iba a destruirlos, Dios dice: busqué un hombre, alguien que se interpusiera entre ellos y yo para que no los destruyera. Busqué a alguien que rogara por ellos, alguien que hiciera una cerca para, pues cuando menos haciendo el intento de detenerme. Y no lo hallé, y no lo encontré, y no hallé a nadie.
Hermanos, la condición del mundo en general, el día de hoy, no es muy distinta. Hay idolatría, hay robo, hay falta de respeto a Dios, hay olvido de sus mandamientos y ordenanzas. Y la gente, hermanos, va dirigiéndose a condenación, como en este caso, la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes a Jonás cuando Dios lo envió a Nínive? Y que Dios le dijo, ve y predícales que los voy a destruir si no se convierten. Que Jonás no quería ir porque decían, son muy malos y voy a ir y se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y entonces, en lugar de ir allí, se fue a otro lado. Pero Dios lo regresó de una manera sobrenatural. Y fue y le predicó a ese pueblo que era corrupto, idólatra. Y se convirtió y Dios los perdonó. Bueno, nosotros, hermanos, estamos viendo alrededor nuestro gente igual. Que de hecho nosotros mismos éramos así. Y entonces, se van dirigiendo a condenación. Porque no han escuchado a la voz de Dios. Que les ha llegado de una y de otra manera. Pero que Dios sigue buscando a través de sus hijos, a través de los que han confesado creer en Él, que nosotros vayamos, hermanos, y que nos pongamos entre ellos y Dios para rogarle por ellos, para que no los destruya, para que conozcan el Evangelio, para que se acerquen al Señor Jesús y sean salvados. Yo espero, hermanos, que no vaya a suceder como sucedió aquí en Jerusalén, donde decía, y no hallé a nadie, y no hallé uno solo. Yo espero, hermanos, que nuestros corazones, Dios nos llame para arrebatarle al mismo diablo a algunos, hermanos, a quienes él lleva a condenación. Esa condenación que fue preparada para él, pero que se lleva a muchos junto con él. En Hechos 1:8, la escritura dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo ya vino. El Espíritu Santo ya está en el corazón de cada uno que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con ese Espíritu Santo de la promesa y que es las arras, es la muestra del compromiso de Dios. El Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos después de haber resucitado, dijo, me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador. Él les recordará lo que les he enseñado. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, dice, y ese Espíritu nos da el poder para que seamos testigos de Dios. Dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo trasladémoslo, hermanos. Nosotros no vivimos en Jerusalén, ni estamos en la región de Judea, ni en Samaria. Pero nosotros vivimos en el municipio de Torreón. Y entonces equivaldría, me seréis testigos en Torreón y en la región lagunera. Y podemos elegir cualquier otra región, y en el norte, o en el sur, y hasta lo último de la tierra. Tenemos la tarea, hermanos, de ser testigos de Dios. Y no queramos ir al fin del mundo para dar testimonio. Podemos empezar en el lugar donde vivimos, hermanos, entre nuestra misma familia. En mi familia carnal, hermanos, somos 12. Bueno, éramos porque 2 ya fallecieron. Quedamos 10. De esos 10, solo 2 somos creyentes. Mis padres fueron católicos casi toda su vida y recibieron al Señor ya siendo ancianos. Por la predicación de un hermano que nos contactó, Manuel, y que iba
de Las Vegas a Los Ángeles a buscar un hermano de Patty, ¿verdad? Un hermano de Patty que necesitaba la luz del evangelio. Y que yo enterándome de que él iba a estar ahí en Los Ángeles vivían mis papás. Le dije, oye, pues ya van a andar ahí, te encargo que vayan conmigo. Y en esa ocasión mis papás recibieron al Señor. Ya en su vejez, hermano. Pero les llegó la luz del evangelio. Hay quien lo reciben como niño. Hay quienes lo reciben en su juventud. Hay quienes lo reciben en plenitud de su fuerza y de trabajo. Y hay quienes ya siendo ancianos, cualquiera que sea la situación, hermanos, tenemos la tarea de llevar el evangelio a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores también. Gracias a Dios por su misericordia. En Mateo 28 del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor tiene toda la autoridad para darnos esta tarea. Dice, y debido a que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos ordena que vayamos a hacer discípulos a todos lados. Y como les digo, no tenemos que ir a la región de Crimea o a Ucrania, donde está ahorita la guerra. Aquí, hermanos, en Valle Verde, en La Cortina, en La Mina, en el centro de Torreón, donde podamos, hermanos, en Villas La Merced, también. Es nuestra tarea, hermanos. Debemos nosotros ponernos entre los pecadores y Dios para que no los destruyan, para que sean salvados. Dios va a destruir a todo aquel que no reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, que lo rechace y que pretenda salvarse por sus propios medios. Van a ser condenados. Pero Dios tiene a mucha gente aquí en la tierra que podemos tomar esa tarea y ponernos entre Él y los demás para que sean salvados. Así como alguien se puso entre nosotros y Dios para que Dios no nos destruyera y fuéramos salvados y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y nos acercáramos a Él buscando salvación. Pero porque hubo alguien que se puso al frente y que le rogó a Dios por nosotros. En Lucas 10:2 dice, Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Campo de trabajo hay mucho, hermanos. Personas inconversas hay muchas. La mies es mucha, o sea, el campo para cosechar es amplio. Hay muchas personas que necesitan de Dios. Los obreros son pocos. Entonces, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hermano, comparte el evangelio. Y aparte, ruega al Señor porque envíe más personas a compartir el evangelio. En Juan 4:35, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El pueblo de Israel entendía perfectamente esto. Todo aquel que haya tenido la oportunidad de estar en un trigal maduro ha visto las espigas del trigo y cómo de estar tan verde al madurar pues se hace dorado, amarillo, igual la espiga, pero cuando está totalmente madura
la espiga se hace casi blanca. Y entonces dice, los campos están blancos para la siega. Es una manera de decir, están listos, están a punto para la cosecha, para ir a tomar almas, para ir a recoger. En Isaías 59, versos 1 al 4, dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo, Isaías 59, del versículo 4 nos pasamos al 16 y dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Otra vez, hermanos, Dios buscando quien se interponga entre los que van a ser condenados y la justicia de Dios para que sean salvados. Jeremías 5:1 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Busquen en Jerusalén, en ese lugar que debido a su mala conducta y a su desobediencia a Dios y a su idolatría, había sido designada para destruir. Y Dios dice, recorran las calles y busquen, infórmense, busquen por las plazas, a ver si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Alguien que, como decía el versículo primero, hermanos, que haga cerca y que se interponga, que ruegue por ellos, para que yo los perdone. Dice, y si hacen eso, y si van y buscan, dice, yo la perdonaré. En Ezequiel 13:5 dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dios le decía a su pueblo, ya tenías la tarea y no la has hecho. No has subido a las brechas, no has edificado muro alrededor de la casa de Israel. Hermanos, este es nuestro trabajo en la iglesia, en la familia. Edificar muro alrededor de Israel. Cuando íbamos a Monterrey hace mucho, hermanos, a las conferencias, ¿cómo se llamaban las conferencias a las que íbamos a Monterrey? Principios básicos de la vida cristiana. Recuerdo mucho esa lección de un día donde decía que debíamos orar por nuestros hijos, diciéndole, Señor, pon alrededor de nuestros hijos muros de espinas que les protejan, muros de espinos que les guarden para que el maligno no los toque. Es nuestra tarea, hermanos, por nuestra familia, por nuestros allegados, pero en general por todos. Por la iglesia, hermanos, pero también por los que todavía no son parte de ella. En el Salmo 109 sigue hablando de la conducta del pueblo de Israel. Dice, Salmo 106, del 19 al 23, dice, hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición.
Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Se acuerdan cuando Dios se molestó tanto con el pueblo de Israel? Le dijo, no, ya los voy a destruir, y de ti haré una nación nueva que me honre. Y Moisés se puso delante de Dios y le dijo, Señor, no hagas eso. ¿Qué van a decir después de ti los pueblos? ¿Qué van a decir? Que sacaste a tu pueblo para venir a matarlos al desierto. Señor, ten piedad de ellos. Dales una oportunidad. Y por la acción de Moisés, de haberse interpuesto entre el pueblo que había sido condenado ya, y Dios los perdonó. Pero fíjense, ese pueblo que había visto la mano de Dios cuando los hizo pasar, cuando les dividió el mar para que pasaran. Dice, cuando los libró del ejército de Egipto, que era, yo creo, del mundo conocido, el más poderoso. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen, cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey, olvidaron al Dios de su salvación. Dice, y Dios trató de destruirnos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. ¿Qué dirá Dios acerca de nosotros, hermanos? De las personas, como dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dice la Escritura, hermanos. Los que no han creído en Cristo están condenados. Se van a perder. Van a ir al lugar de castigo eterno. Y nuestro trabajo, hermanos, es como el trabajo de Moisés. Interponernos entre ellos para que el amor de Dios nos alcance. Jeremías 15:5 dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Hermanos, ¿quién tendrá compasión por los pecadores que están alrededor de nosotros, que están en nuestras mismas familias, que viven cerca de nosotros, que trabajan con nosotros? ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Quién se entristecerá por tu causa y quién vendrá a preguntar por tu paz? En Isaías 6:8, hermanos, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, la situación del mundo es la misma. ¿Recuerdan, como dice la Escritura, que en los días de Noé estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento? Dice Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamientos, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17:27. Hermanos, ¿cuántas personas se salvaron en esa vez? 8. Noé, su esposo, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Hermanos, cuando Dios había determinado destruir Sodoma y Gomorra, cuando los varones de Dios que acababan de anunciarle a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo en su vejez,
Y cuando ya iban caminando y él salió a despedirlos, caminaba con ellos, Dios dijo, le esconderé a Abraham, que enseñará a sus hijos, y que en él serán benditos todas las naciones, lo que voy a hacer. Y le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y los varones de Dios avanzaron, dice, y él se quedó en la presencia de Jehová. Y él le dijo, Señor, ten compasión. Abraham, ¿destruirás tú al justo con el impío? Señor, ¿tratarás igual al justo que al injusto? Señor, tal vez haya en esas ciudades 50 personas que sean justos. ¿Destruirás de todas maneras la ciudad? Y Dios le dijo, bueno, no lo destruiré por amor a esos 50. Y entonces Abraham le dijo, Señor, a lo mejor no hay exactamente 50, pero si son 45. 45, ¿podrías perdonarlos si fueran tan solo 45 en esa ciudad? Bueno, no los destruiré por amor a esos 45. Ay, Señor, dice, mira, ya empecé a hablar, Señor. ¿Y si fueran 40? Si fueran 40, ¿perdonarías a este pueblo? Bueno, los perdonaría. Ay, Señor, es que, y si no fueran 40, si fueran solo 30, podrías, y así se fue. Si fueran, Señor, 20, y dice, ay, Señor, ya hablé mucho, pero una última, Señor, y si hubiera 10, no lo perdonaría, dice, lo perdonaría por amor a esos 10. Pero no había ni siquiera 10 justos en esa tierra. Dios sacó de ahí a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Los varones de Dios lo apresuraron para que saliera de ahí. Le dijeron, sube al monte y vete para allá porque no haremos nada hasta que estés seguro tú. Y todavía Lot tuvo el atrevimiento de decir, ay, Señor, al monte no. Mira, allá se ve una ciudad pequeña. Déjame ir a esa ciudad pequeña. Bueno, está bien. No destruiré esa ciudad pequeña por amor a ti. Esa ciudad también iba a ser destruida y no fue destruida por la intercesión, bueno, porque Lot se iba a ir para allá y porque Dios no iba a tratar al justo igual que al impío. Y se llamó aquella ciudad Zoar. Pero si no hubiera sido, hermanos, Sodoma, Gomorra y Zoar. Y la esposa de Lot, porque les dieron indicación precisa de que no volviera sus ojos atrás. Y la esposa de Lot volvió sus ojos atrás y se convirtió en estatua de sal. Hermanos, hay muchos casos en que la gente estaba destinada a la destrucción, a la condenación. Y hubo alguien que se interpuso, hermanos, por ellos. Como vimos en el caso de Moisés, sobre el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Como en el caso de Abraham, rogando por si acaso, fíjense, logró irse de 50 a 10. Y ni siquiera 10 hubo. Hermanos, igual como llegó ese día de Noé, en que después de haber predicado 120 años, que fue lo que duró construyendo el arca, y no le hicieron caso, pero llegó el día en que llegó el diluvio, aunque no habían visto ellos nunca llover. La palabra de Dios se cumplió. Igual, los pueblos de Sodoma y Gomorra nunca habían visto llover azufre de los cielos, y les cayó, hermanos. De la misma manera, hermanos, la gente hoy se dirige a condenación para ser llevados al infierno. El infierno no está preparado para ellos. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero ellos se están llevando mucha gente, porque hay mucha gente que lo sigue, porque seguirlo a él es fácil, porque aparenta deleites, aparenta riquezas, aparenta renombre, aparenta estatus, aparenta muchas cosas. Dice, y hay camino que parece bueno,
pero su fin es camino de muerte. Entonces, nos corresponde, hermanos, interceder por los demás, hacer vallado, hacer cerca de protección por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por la gente que está alrededor de nosotros. ¿Cuál es la situación actual de la gente? Como la vemos, como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y haciendo desorden. ¿El mundo está buscando a Dios, hermanos? Pues en general no, aunque afortunadamente sí hay algunas personas buscando, con deseos de escuchar el evangelio. ¿Tendremos compasión de ellos? ¿Tendrás tú compasión? ¿Cómo responderás al llamado? Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 11, me parece? Donde dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es nuestra tarea, hermanos, es nuestra responsabilidad. Es mía también, de cada uno, hermanos. No hagamos oídos sordos. Pongamos atención a estas cosas que Dios nos ordena hacer.